Bien, vamos a continuar con la unidad 4 de Economía 1, eh, profundizando en los temas y avanzando en otros temas. Una de las cuestiones que vimos que convendría repasar, la tengo expresada en este cuadrito, donde mostramos las tres variables agregadas o macroeconómicas cuya magnitud coincide, pero que conceptualmente son diferentes. Vean, por favor. El producto, la renta o valor agregado y el gasto de las familias. Son tres magnitudes iguales, pero que conceptualmente reflejan, en cuanto a su composición, cosas diferentes. El producto es el conjunto de bienes y servicios que esos tres sectores económicos de la economía generan, bienes y servicios finales, y que se miden con distintos indicadores, como son los que menciono acá abajo: Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional. La renta, que es en definitiva la remuneración de los factores productivos, y que en la concepción neoclásica aportan valor a la producción. Por eso a la renta también se la denomina valor agregado en cuanto a su significado. Y el gasto, que en la concepción de Smith, de Ricardo, es el equivalente a la demanda efectiva, es decir, la demanda que se puede expresar en el mercado, y que en el modelo que vamos a utilizar lo llamamos demanda agregada. Vamos a trabajar de nuevo o repasar el concepto de producto en cuanto a los indicadores que lo miden. Habíamos dicho que el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, según que si se usa la traducción desde el inglés o hablamos en castellano directamente, es el valor de los bienes y servicios finales que produce una economía en un año, pónganle. Si a ese Producto Bruto Interno le restamos las amortizaciones de los bienes de capital o instrumentos de trabajo, obtenemos el Producto Neto Interno. Si al Producto Bruto Interno le sumamos los ingresos de los argentinos en el exterior y le restamos los ingresos de los extranjeros, personas físicas o jurídicas en Argentina, obtenemos el Producto Bruto Nacional. Si a ese Producto Bruto Nacional le restamos las amortizaciones, obtenemos el Producto Neto Nacional. Ese Producto Neto Nacional es el equivalente al ingreso nacional, es decir, a lo que reciben los factores productivos. Como ver en este cuadro, antes de llegar a ese ingreso, una aclaración. Tanto el Producto Bruto Interno como el Producto Bruto Nacional se pueden expresar en términos nominales o en términos reales. Términos nominales quiere decir expresado en moneda nacional o en dólares. En términos reales, deduciéndole, dividiéndolo por un índice de precios que elabora, en este caso en Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ese índice, como intento mostrarlo en la parte inferior, se construye a partir de bienes y servicios, en este caso arbitrario lo llamo conjunto A y conjunto B, ponderados por sus precios promedio de un periodo determinado, este año, comparado con el año anterior. Entonces acá tenemos un ejemplo de un índice donde los bienes o conjunto de bienes o servicios se ponderan por sus precios
y se expresan, digamos, de acuerdo al año en el cual se detecta. Ustedes deberían tener presente, cuando trabajamos con índice de precios, como el que podría utilizarse para el Producto Bruto Interno, que es un índice de precios mayoristas, u otro, índice de precio al consumidor, por ejemplo, no estamos hablando de inflación. Aunque parezca mentira, por lo que se dice en los medios de comunicación, por lo que dicen los economistas en los medios de comunicación, ni que hablar los periodistas o comunicadores sociales, está ya establecido en el sentido común de nuestra sociedad, sostener que el índice de precio al consumidor mide la inflación. Entonces, cuando nos hablan de que la inflación de tal mes fue del 4% y usan el índice de precio al consumidor, en realidad es una falacia, porque la inflación, por definición, no se puede medir, por lo menos con un índice solo, sino requiere un conjunto de indicadores o de índices. Pero por razones de la vulgaridad de los medios de comunicación y de los comunicadores sociales y su brutalidad, los economistas han terminado aceptando en los medios de comunicación hablar en esos términos para evitar discusiones interminables. Ok. Este producto, mejor dicho, esta igualdad de la cual hablamos al comienzo, nos permite hacer una serie de deducciones. Vamos a trabajar con esta parte de la igualdad, el producto y la renta. Diciendo lo siguiente: el producto está constituido en una economía cerrada, es decir, una economía que hipotéticamente no tuviese relaciones con el exterior. Eso no existe en el capitalismo. Desde que el capitalismo creó el mercado mundial, no existe países aislados del mundo. Ese tipo de discurso de que tal o cual país, por la acción de tal o cual gobierno, se aisló del mundo, es una verdadera tontería, es una brutalidad, solo producto de mentes con mala intención. Para decirles un ejemplo, Cuba, el ejemplo del país aislado del mundo. Los hoteles de turismo se construyeron con capitales canadienses, españoles. Nadie está aislado, de nadie. Más allá del bloqueo que Cuba tiene por parte de Estados Unidos, Cuba está relacionado con el mundo. Si Cuba está relacionado, ni que hablar el resto. Bueno, en un país que tuviese esa situación, que construimos hipotéticamente para usar el método científico, el producto está constituido por dos tipos de bienes. Bienes de consumo final y bienes de inversión o bienes de capital. Y la renta se destina al consumo inmediato y al consumo inmediato o ahorro. Estas expresiones vienen del inglés, son producto de la elaboración de John Maynard Keynes. Como por lo que vimos anteriormente, el producto coincide con la renta, matemáticamente, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Los igualamos y llegamos a una igualdad que es esta. En una economía cerrada, donde no hay Estado, las decisiones planeadas de inversión de las empresas, es decir, lo que van a demandar en bienes de capital, terrenos, instrumentos de trabajo, coincide con las decisiones de ahorro, o sea, de consumo diferido de las familias.
Esa igualdad es una igualdad contable, no tiene más significado que eso. Si complejizamos la realidad o nos acercamos más a la realidad, tenemos que incorporar el sector externo y el Estado, o bien el aparato del Estado en sus tres poderes. Entonces, cuando incorporamos el sector externo, los bienes y servicios finales ya no son solo los bienes de consumo directo, final, y los bienes de capitales, el consumo productivo de las empresas, sino también el sector externo, que inicialmente lo vemos reflejado en dos variables macroeconómicas o agregadas adicionales: las exportaciones y las importaciones. Y entonces el producto lo vemos reflejado así. Está constituido por bienes de consumo final, que es lo que nosotros demandamos, bienes de capital, que es lo que demandan las empresas, las ventas al exterior y las compras del exterior. Por eso está restado, porque el producto que se genera en Argentina no incluye las importaciones. Por eso se resta. Y la renta, si incluimos el sector gobierno, o el Estado, además de las decisiones de consumo y de ahorro, incluye estas dos variables que reflejan, en términos muy amplios, la acción del Estado. La T significa impuestos, tax, y la G, el gasto público. Después vamos a perfeccionar estas definiciones. Entonces, dado esto, siendo que los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, lo igualamos y elaboramos así la llamada ecuación macroeconómica básica, que así como la tienen ahí construida, puede ser reelaborada haciendo pasajes de términos, pero yo la he agrupado como normalmente se ve en los manuales para mostrar las variables agregadas que se relacionan entre sí. Por ejemplo, exportaciones menos importaciones, porque este es el sector externo. Este es el sector Estado, impuestos menos gastos, y este es el sector productivo y financiero de la economía de un país. Las inversiones y lo que se supone que es la fuente de financiamiento de las inversiones, que es el ahorro, es decir, los recursos que el público pone en el sistema financiero, que a su vez le presta a las empresas para que demanden bienes de capital. Esta es una economía abierta con sector externo. Como les decía antes, a partir del Producto Bruto Interno podemos llegar a otro concepto, que es el ingreso de las personas, la renta. Vean ustedes. Si el Producto Bruto Interno, en sus distintas variantes, acuérdense que hablamos del Producto Bruto a costo de factores, a precio de mercado. Bueno, hacia el Producto Bruto Interno a costo de factores, le restamos las amortizaciones, obtenemos el Producto Neto Interno. Hacia Producto Neto Interno a precios de mercado, le restamos los impuestos y le sumamos las transferencias, obtenemos el ingreso disponible por las familias. Si ese ingreso disponible lo dividimos por los habitantes, obtenemos el ingreso disponible personal, por persona, per cápita. Entonces, regresando a la ecuación macroeconómica básica, digamos que esta nos muestra que hay un producto y hay una demanda. De nuevo, hay un producto y hay una demanda. La demanda está constituida por
el consumo de las familias, el consumo productivo, o sea, la demanda de las empresas, que cuando incluye las amortizaciones, no deduce las amortizaciones, se la denomina en las cuentas nacionales inversión bruta interna fija, y cuando deducimos las amortizaciones es la inversión neta, el gasto del Estado, que ahora vamos a perfeccionar un poquito, las exportaciones, las importaciones, que se ven reflejadas en una cuenta llamada balanza de pagos. Trabajemos primero con el sector público. Una introducción al concepto de sector público. Son todos los estados nacionales, provinciales y municipales. ¿Cómo interviene en la economía? ¿Qué es lo que nos interesa acá? ¿Cómo interviene en la economía? Bueno, lo hace con el gasto y la inversión públicas. ¿Cuál es la diferencia conceptual? Cuando el Estado le paga el sueldo a los trabajadores que pertenecen a sus empresas o a la administración, a eso se lo llama arbitrariamente, es un término, gasto público. Cuando el Estado destina recursos a construir caminos, infraestructura, a eso se le llama inversión pública. ¿Cómo financia? Es decir, ¿de dónde obtiene los recursos? Bueno, una forma es los impuestos. Como les decía en otra oportunidad, los impuestos se dividen en directos e indirectos. Los directos son los que actúan sobre la renta de las personas, son los que le dan progresividad al sistema financiero, y los indirectos, como el IVA, actúan sobre el valor de los bienes. Por eso su regresividad. Y la otra forma de financiamiento que no he mencionado acá es el endeudamiento. Por ejemplo, la toma de créditos en el exterior proveniente de bancos, fondos de inversión o, en este caso, como todos sabemos, organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Otra forma de intervención del Estado en la economía, además del gasto y la inversión y los impuestos, son las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son los subsidios, por ejemplo, que el Estado le da a las empresas o a las personas por distintos motivos. Por ejemplo, el salario familiar. Todas las personas que trabajan en relación de dependencia y están registradas reciben, y tienen familia a su cargo, reciben ese subsidio. Es una transferencia. Son impuestos que paga el resto de la sociedad y que el Estado le gira. Le guste o no le guste, a la persona que recibe el subsidio bajo la forma de salario familiar, que el Estado exista, que sea grande, chico, mediano, lo recibe igual. ¿Qué otras transferencias hay? Cuando el Estado quiere promover, o un gobierno quiere promover un sector, una región, como les dije, Tierra del Fuego, entonces deja de cobrar impuestos allí. Lo hace a través de leyes promovidas por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo, ambos intervienen, se promulgan y se aplican. Eso le debería permitir a las empresas instaladas ahí tener un menor costo en la producción para poder competir con sus productos, sus bienes y servicios en el mercado nacional o internacional. Así que la intervención del Estado en la economía, tan vieja en el capitalismo, insertada en los mercados permanentemente e inevitablemente, mediante el gasto, la inversión, las transferencias, el endeudamiento o la emisión,
de dinero que vamos a ver más adelante, actúa sobre las empresas, sobre las personas, sobre los mercados, básicamente redistribuyendo el ingreso. Es decir, los mercados se encargan, por la acción de la oferta y la demanda, de distribuir el ingreso. El Estado lo redistribuye a favor de tal o cual clase social o sector social, depende de la tendencia ideológica, los objetivos de cada gobierno. El sector externo que vimos reflejado en la ecuación macroeconómica a través de dos variables agregadas, exportaciones e importaciones, se puede visualizar en un conjunto de cuentas que se llama balance o balanza de pagos, que también es registrada en el caso de Argentina por el Banco Central y que nos permite ver, que mide las transacciones económicas y financieras, comerciales, entre los residentes de nuestro país, es decir, entre los que viven aquí y los que viven en el exterior. Es una cuenta muy importante porque nos muestra, digamos, esa relación económica del país con el exterior. Todos los países tienen balanza de pagos y la metodología de registración, las cuentas que se utilizan, son uniformes para permitir la comparación. La balanza de pagos tiene tres grandes subcuentas, como si fuera el balance de una empresa. La cuenta corriente, la cuenta de capital y el movimiento de reservas internacionales. La cuenta corriente tiene a su vez subcuentas. La balanza comercial. Allí se reflejan las exportaciones, las importaciones, que se miden por la misma metodología. FOB, Free on Board, libre a bordo, es decir, lo que se exporta, el valor de lo que se exporta se mide al pie del buque que va a salir del puerto argentino y lo que se importa se mide al pie del buque que sale del puerto extranjero. Free on board quiere decir sin considerar fletes y seguros. Fuera de esa balanza comercial que da un saldo positivo si lo que se exporta, es decir, el volumen físico multiplicado por los precios es mayor que lo que se importa, tenemos superávit comercial, de lo contrario tendremos déficit y si hay casualidad, equilibrio. Fuera de esa balanza comercial, dentro de la cuenta corriente, y como parte todo esto del saldo de la balanza de pagos que nos interesa analizar siempre, están los servicios. Entre ellos, los fletes, que se cobran o se pagan según quién es la empresa que se encarga de ello, los seguros, que intervienen en el comercio exterior para garantizar que no haya pérdidas en ello, el turismo, los servicios financieros de la deuda externa, los intereses. Ahí se refleja como la parte financiera de la cuenta corriente. Es decir, la balanza comercial es la parte comercial, la parte financiera son los seguros, los fletes, los intereses, y después está también lo que es el movimiento del turismo en la cuenta corriente. La cuenta corriente da un saldo importante que nos interesa, por supuesto, que sea positivo, que lo que ingresa sea más que lo que sale. Y después tenemos una segunda gran cuenta que es la cuenta de capital. Esta cuenta de capital mide la entrada y salida de capitales. ¿Qué son los capitales? ¿A qué nos estamos refiriendo con capitales? Los fondos financieros,
créditos que recibimos, el país, las empresas, créditos que otorga el país a otros países, a empresas, si hubiese. ¿De dónde vienen esos créditos? De organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la Corporación Andina y otras entidades de crédito, cuya finalidad es prestar, hipotéticamente su finalidad es prestar, aunque podemos sacar algunas conclusiones cuando hablamos del FMI, dada que la naturaleza de ese organismo va más allá de prestar dinero a los países que tienen problemas de balanza de pagos, es decir, que tienen déficit de balanza de pagos. Esa es la definición formal que tiene el FMI cuando presta, ese es el argumento, pero el FMI en realidad es un organismo que fue creado en 1944 en una conferencia que se hizo en una ciudad llamada Bretton Woods, en la cual los países que iban ganando la Segunda Guerra Mundial, presididos por Estados Unidos, acordaron una estructura financiera y comercial mundial que aseguraba el predominio financiero y comercial, y ya militar, por supuesto, de los Estados Unidos sobre el resto del mundo. El FMI es uno de los instrumentos de ese predominio, porque en realidad cuando presta, pone una serie de condicionantes al país que recibe el préstamo, que constituye una pérdida de soberanía política para el gobierno, para el Estado que recibe. Es una constante desde que FMI se creó en adelante. Es decir, es un órgano, para decir las cosas como son, de dominación de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Cuando llega el FMI a un país, eso es lo que tenemos presente. Bueno, entonces, préstamos que se entregan y se reciben a corto plazo, o de los bancos a corto plazo, o de los fondos de inversión, que es la figura de los últimos 20, 30 años que se ha creado, que no son bancos, sino son entidades privadas, sin regulación, como lo son los bancos, que se dedican a prestar e invertir en países a favor de los accionistas que invierten en ese tipo de institución. La cuenta de capital tiene esa parte que les acabo de mencionar y después refleja también los movimientos de capitales a largo plazo. Toda la parte que corresponde al corto plazo, sin incluir los préstamos del FMI, que son préstamos justamente para ajustar la cuenta de balanza de pagos, constituye el saldo que nos interesa analizar de la balanza de pagos. Todo lo demás que estoy mencionando, los préstamos a largo plazo, los préstamos del FMI, todo eso da el saldo de la cuenta de capital. Más la tercera cuenta, el movimiento de reservas, hace que podamos ver todo el movimiento externo de un país, pero ya no interesa ese saldo porque el saldo de la balanza de pago siempre da cero. No porque se hagan mal los cálculos, sino porque se busca que cierre de esa manera con una cuenta de ajuste que hace que, digamos, si hay déficit o superávit, se completa con esa cuenta. Absolutamente arbitraria, para saldar. Todas las cuentas que les estoy mencionando, todos los registros que les estoy mencionando, están sometidos al principio de la partida doble. Es decir, cada vez que hay una exportación, hay una cuenta que es la contrapartida de esa exportación. ¿Cuál es? La cuenta que está en el tercer grupo, que es el movimiento de reservas internacionales, que muestra el ingreso de divisas, dólares o lo que fuese.
que se use en el comercio exterior de nuestro país. Así que en el movimiento de reservas aparecen esos movimientos, entrada y salida de divisas, oro, plata, o sea, metales preciosos, y bonos, títulos, nominados en esas divisas, dólares u otros, libras. Eso que se refleja en esa tercera gran subcuenta son las reservas del Banco Central. Están bajo la custodia, la protección del Banco Central. Divisas, metales preciosos, oro. Finalmente esa deuda cero. Hay una única cuenta que no tiene contrapartida, que no está sometida al principio de la partida doble, que figura dentro de la cuenta corriente, que se llama transferencias unilaterales. La dejo para el final. Es el caso de las donaciones de un país hacia otro. Por ejemplo, la Argentina está donando ahora productos, bienes para los refugiados ucranianos que están en Polonia, frazadas, productos medicinales. Eso figura en las transferencias unilaterales, que como su nombre lo indica, no se cobra nada por ello. Se recibe o se entrega por nada acá. Por el hecho de hablar del sector externo de la economía, nos obliga a tratar, aunque sea aquí superficialmente, un precio fundamental, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la moneda local en una divisa o en un conjunto de divisas. Cuando se dice que un dólar equivale a 200 pesos, se está diciendo tipo de cambio, nominal. Es el precio de la divisa, corrigiendo lo que señalé antes, es el precio de la divisa, es decir, de la moneda fuerte en la moneda nacional. ¿Por qué esta confusión que tuve? Porque según qué país estemos, se mira de una manera u otra. Por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, se mide distinto a como lo estamos midiendo acá. Son dos formas de medir el tipo de cambio. Acá primero se menciona la divisa y se dice cuál es el precio de la divisa. Se lo llama nominal porque es el precio, el valor de esa moneda, el dólar estadounidense. Se lo llama real como a cualquier otra variable económica cuando a esa divisa y ese peso se lo deflaciona por un índice de precios. Por ejemplo, índice de precio al consumidor. En Estados Unidos y aquí. Cuando se hace eso, cuando se divide ambos valores por ambas monedas por los índices de precios, tenemos el tipo de cambio real. Ese tipo de cambio real o nominal puede ser relacionando una divisa con nuestra moneda o muchas divisas. Una canasta de monedas con nuestra moneda. Así que cuando se mide el tipo de cambio de nuestro país, hay que considerar que no solamente el dólar importa, porque la Argentina exporta e importa de varios países, y por lo tanto a veces para saber si el tipo de cambio que tenemos es el adecuado para favorecer el comercio exterior, importa más el tipo de cambio multilateral, es decir, el que relaciona el peso argentino con muchas divisas, que el tipo de cambio frente al dólar, que importa más para el mercado financiero, es decir, para el movimiento de capitales que vemos en la balanza de pagos, la segunda gran subcuenta, que vienen al país como préstamos o simplemente de manera especulativa para aprovechar posible rendimiento de tasa de interés, lo que pagan los bancos, por esos bonos que vienen a comprar o por esos depósitos que vienen a hacer. El tipo de cambio corresponde a un régimen. El régimen que se estableció en Bretton Woods
fue un régimen de tipo de cambio fijo. Se establecía que $1 era equivalente, mejor dicho, que 35 dólares eran equivalentes a una onza de oro. Se la llamaba onza Troy. Troy es una denominación, un adjetivo que corresponde a una ciudad de Inglaterra donde el oro era fundamental en las transacciones. Esa relación establecía que el dólar estaba basado en el oro, tenía ese respaldo, y todas las monedas del mundo que ingresaban al acuerdo de Bretton Woods, como la Argentina lo hizo en 1956 aproximadamente, se relacionaban con el dólar, en una relación fija que permitía cierta oscilación del orden del 10%. Ese régimen de tipo de cambio fijo rigió hasta 1971, año en el cual el presidente de entonces Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la inconvertibilidad del dólar en oro, permitiendo la libre flotación de todas las monedas, es decir, el mercado, la oferta y la demanda, con intervención de los bancos centrales, o sin intervención, definen el precio de las monedas. Y a partir de allí empezó a haber un régimen de tipo de cambio llamado flotante o flexible, que después vamos a ver en detalle. Lo que importa para terminar es que cuando hablamos de ese año 1971, tenemos que decir que a partir de ese momento en el capitalismo desapareció la cuestión central que analizaron las escuelas de pensamiento acerca de que la divisa, la moneda que circula en un país, tiene que tener algún respaldo. A partir de ese momento no importa el respaldo. No importa cuántos dólares tenga el Banco Central, en el sentido de si el peso vale o no vale. ¿Tiene respaldo o no tiene respaldo? No importa ya más eso. Es más de tipo... tiene que ver más con las expectativas del público, especialmente de los capitalistas, que con las leyes de la economía. Ya no existe más el oro o los metales preciosos, aunque los países todos tienen en sus reservas oro y divisas, oro y plata. Ya no importa más cuánto tienen de ello para sostener que tienen respaldo, es decir, que cuando emiten, crean dinero, ¿tiene respaldo o no tiene respaldo? Esa cuestión ya está superada, y a pesar de que en los medios de comunicación se insiste en esa cuestión de que si no hay dólares, entonces el peso no tiene respaldo, es todo, para decirlo en términos filosóficos, es todo chamullo, nada más. Terminamos acá esta parte, y si queda algo por ver, haremos un nuevo video. Gracias.